Uf, qué calor hace. Pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo. Dale. Ya estamos en el plato fuerte y hoy contamos con el doctor Luis Ortega, psiquiatra infanto-juvenil y también de adulto. Buenos días, doctor Ortega. ¿Cómo estás, Amaury? ¿Cómo estás, Liz? Bien. Aquí vamos, de aquí tenerle vamos, por doctor. aquí. Interesante el programa del día de hoy. Vamos a estar hablando de la depresión, pero específicamente la depresión después de parir, posparto. Es así. Es una enfermedad que tiene una incidencia muy alta y a pesar de que tiene una incidencia muy alta, los ginecólogos, los pediatras, los médicos en general no le dan la importancia suficiente y no le dan el seguimiento ni el screening suficiente para disminuir esa incidencia. ¿Hay alguna documentación de cantidad de casos a nivel de la República Dominicana o de las Américas que nos puedan ilustrar sobre la frecuencia de esta condición? Mira, evidentemente los estudios, Amaury, en nuestro país son muy escasos, sí, ¿no? Son muy, y algunos incluso que son estudios de estudiantes o algo, están muy mal diseñados, por lo tanto tienen muchos sesgos, por lo tanto es muy difícil hablar sobre estudios aquí. En América Latina, en América en general, sí podemos hablar que la incidencia es alrededor de un 6 a un 20% de los casos que de las embarazadas. Es muy alto. Es muy alto. De cada 100 mujeres que dan a luz, que paren, hasta 20 de esas. Hasta 20 van a sufrir de esta condición. Pero no solamente 20 de esta condición. Hay una condición, una condición, es como un proceso natural de muchas mujeres que se llama baby blues, que vamos a hablar un poco más de. Baby blues. O disforia posparto, que es un mecanismo regulatorio normal de la mujer que puede pasar hasta la mitad de la mujer. O sea, 50% de las pacientes que después de un parto, y se lo pueden preguntar a muchas amigas, a muchas vecinas, se sienten tristes, no tienen ánimo, se sienten como culpables, y eso puede durar hasta 2 semanas. Pero esa no es la depresión. Esa no es la depresión. Eso es como un mecanismo natural que tiene el cuerpo. Después de prácticamente, y Liz nos puede hablar de eso, el estar embarazada es prácticamente un trauma. Sí. Es un proceso súper difícil para la mujer. Lo que pasa es que nuestra evolución ha hecho que el cerebro se olvide de lo difícil que es parir y el difícil que es el proceso. Por el beneficio de ver esa carita cuando llegó, ¿verdad? Bueno, yo creo que es una cuestión, no es solamente por eso, es una cuestión neuroquímica, porque si fuera por eso nada más no sobreviviéramos como especie. Pero hay una serie de neurotransmisores que hacen que se nos hagan más fácil, se nos olvide los dolores o los problemas que tuvimos durante el parto y durante el embarazo. La obesidad, el sobrepeso, la incomodidad. Sí. Esa oxitocina, que nosotros se nos olvide todo lo que nos dolió parir, todas las luchas que cogimos. Entonces, exacto. Entonces eso hace que volvamos a estar embarazados. Porque si no lo tuviésemos, no volviéramos a estar un solo niño por pareja. Las madres pueden hablarnos ampliamente de eso, pero se da el caso de hombres que acompañan a su pareja de manera, digamos, completa, no solamente en la concepción, sino en el embarazo, en el alumbramiento. Claro. Uno que hasta los reciben los hijos. Sí, yo conozco en uno por ahí. Especialmente son médicos. Sí, bueno, a mí me tocó recibir mis 3 hijas. Wow. Mis 3 hijas yo tuve la situación de que tuve que recibirlas. Un gran privilegio. Cuando hablamos de depresión posparto, doctor Luis Ortega, psiquiatra, ¿de qué estamos hablando? Mira, estamos hablando de un proceso de depresión, como sabemos la depresión, ¿no? Con su criterio de depresión, que vamos a hablar un poco más adelante, que se presenta después de dar a luz la paciente. Hay varias definiciones. Si ponemos la definición de lo que es la Organización Mundial de la Salud, son las 6 semanas después del parto, entre el embarazo y las 6 semanas después del parto. Si hablamos sobre la Sociedad de Psiquiatría, hablamos de 4 semanas después del parto. Y en el caso de la depresión postparto, me gusta más la de ginecología, la de la Organización de Ginecología, que habla sobre 1 año después del parto.
porque abarca un poco más y es más completa. Entonces podemos hablar cualquier depresión que se presente desde que está embarazada hasta un año después del parto. Vamos a hablar de depresión postparto o depresión perinatal en caso de que sea antes del parto. Pero es, como ya dijimos, una condición que tiene entre el 6 y el 20% de los casos y es muy subdiagnosticada y muy estigmatizada, porque cuando comenzamos a presentar esta depresión, lo primero que hacen las mismas mujeres, la madre, la abuela, la vecina, es decirle a la madre, no, eso se te va a pasar, tranquila, eso no va a venir ningún problema. Entonces nosotros como padres muchas veces creemos que volcarnos a cuidar al niño va a hacer que la mamá se mejore de la depresión. Sí. Y lamentablemente eso no pasa. El cuidar al niño es una responsabilidad que hay que estar, pero hay que tratar a la madre, porque el niño, el solamente ir a cambiarlo, el darle de comer, el dormirlo, no va a mejorar la depresión de una madre, siempre y cuando no sea como llama, una disforia postparto, ¿no? Que ya es autolimitante. A las 2 semanas, pues ella comienza ya a retomar su estado de ánimo normal. Y también es importante saber diferenciar entre estas dos cosas, porque tanto tratar una depresión postparto tarde es malo, pero intervenir prácticamente en un proceso natural de una madre, que es la disforia postparto, también es malo. O sea, yo tengo algunos ginecólogos que son muy proactivos, vamos a decir, entonces comienzan a tratar y a decir una paciente que tenga la primera... medicarla, ¿lo dice? Incluso la comienzan a medicar y comienzan a diagnosticarla con 1 semana después del parto de que tú tienes una depresión postparto. ¿Cuáles son las manifestaciones de una mujer con problemas de tipo de depresión postparto? Mire, las manifestaciones son las mismas que la de depresión. Son pérdida de desinterés, problemas de sueño, problemas que tiene de concentración, se sienten como los pensamientos más lentos. Hay 2 condiciones que tienen que estar sí o sí para hablar de una depresión o una depresión postparto en este caso, que es el desánimo durante todo el día, la mayor parte del día, durante más de 2 semanas, y lo que es la anedonia. Cuando hablamos de anedonia es perder el placer a lo que ya teníamos el placer. Y eso es muy importante cuando tenemos un niño, porque ahí se supone, o lo que la biología y nuestro cerebro y nuestros órganos hacen es que nosotros queramos mucho a ese niño. Sí. Cuando eso no pasa, cuando sentimos esa culpa, ese desprecio hacia un niño, después de la 2ª semana hay que tener mucho cuidado, porque vienen otras condiciones de tipo vital, que son el hacerse daño ella misma o hacerle daño al niño, que es una de las causas más, por no decir que la mayor causa de infanticidio del mundo, postparto. La depresión postparto. Y es una cosa que tenemos que tomarla en cuenta, porque es muy fácil que una paciente, como ya vimos que es tan incidente, es muy fácil que una paciente comience a atentar contra su propio hijo, especialmente, y eso pasa más cuando no hay mucha red de apoyo social, ¿no? Porque cuando hay mucha red de apoyo social, pues entonces está muy pendiente, y como hablábamos ahorita, ellas como que le quitan al niño y no lo dejan que se contacte, porque aunque hay mucho estigma, se sabe que la depresión postparto existe. Claro. Y uno como que tiene siempre familiares o alguien llega que dice, no, mira, esa muchacha tuvo 2 meses muy mal, no daba seno, se sentía muy... Incluso vimos una vez que le puso la ropita en la cara. O sea, eso es un tema y es importante, porque luego que una mujer ha impactado emocionalmente y es casi imposible sacarla de un duelo después que le hace daño a su hijo, claro, por ejemplo. Traumático. Y que al final la depresión se le va a pasar, ya sea con medicamentos en 2 o 3 meses, o dentro de 2 años, cuando ya el proceso natural de la depresión venga, y entonces va a volver a la realidad. Y eso es un problema muy grande, y muchas veces ni siquiera se dan cuenta los familiares o la misma madre de por qué murió ese niño, y esa madre carga con esa culpa toda su vida. Doctor, hay una línea muy delgada, porque sabemos que
fisiológicamente el cuerpo de esa mujer cambia con el embarazo, con el parto. Hay un impacto y cambios hormonales también. Eso es así. Un cóctel de emociones. Entonces, ¿cómo establecer esa línea entre lo que es normal desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista hormonal y lo que ya entonces puede pasar a ser depresión postparto? Excelente. Para entender la depresión postparto hay que entender el parto. Eso está claro. Y mire, hay una serie de cambios hormonales y de cambios estructurales del cerebro que aparecen dentro de el embarazo. Uno de estos cambios es la pérdida de la sustancia gris o la disminución de la sustancia gris. Y cuando hablamos de la sustancia gris, hablamos como de la velocidad y de la inteligencia de la madre. Entonces, entienden las mujeres embarazadas a sentirse un poco, yo no debo decir esta palabra, ¿no? Pero si Liz me ayuda, dilo tú mejor, porque si lo digo la yo, palabra Ley, por favor. se siente tonta. Exacto. Yo no puedo decirlo porque las mujeres me matarían, ¿no? Pero se sienten un poco más lentas, se sienten más desconcentradas. Y estos cambios estructurales del cerebro tienen un fin, que es para que la amígdala, que es la que nos da las emociones, se vincule mejor con el embarazo y con el niño. Entonces disminuimos la parte más racional para darle paso a la activación a la parte más emocional. A la parte más sensible. Exactamente. Entonces, pero esos cambios pueden durar hasta 2 o 4 años después del parto, esos cambios a nivel cerebral. Y eso hace que la madre no se sienta igual. Bueno, señores, hoy conversamos con el doctor Luis Ortega, psiquiatra, hablando de depresión posparto. Nos vamos a una pausa y en breve regresamos.